Saludos cordiales y bienvenidos a Qué rico es vivir, aquí con mi colaboradora y compañera apoyo moral, Lili Irizarry. ¿Cómo estás, Lili? Hola, súper contenta, muy Qué emocionada, bien. gracias por invitarme nuevamente. Gracias, tú eres parte ya de nosotros, tú eres nuestra colaboradora y tenemos unas cosas que contarle a nuestros seguidores, que es qué chulo nos quedó el evento, qué maravilloso quedó ese evento. Tuvimos participantes de lujo, ¿verdad, Lili? Divino, Excelentes, de divino. empresas prestigiosas que estuvieron con nosotros compartiendo y participando de sus vivencias, de las dinámicas que dimos. Lo pasamos tan y tan bien, nos reímos, este, nos divertimos con las dinámicas y realmente fue tan enriquecedor, ¿verdad, Lili? De toda la participación activa que tuvimos con nuestros invitados que fue tan increíble porque compartían vivencias similares, aunque sus empresas eran diferentes, las vivencias eran bien similares en los temas que cubrimos. Así mismo. Cuéntanos de tu tema, que Mira, era bien allí interesante. había negocios pertenecientes a la industria de la construcción, a la Ujú. industria de la salud, al retail, ¿verdad? A la Retail, venta. También habían, estoy tratando de acordarme. eh, Hay de, otras de diferentes empresas y diferentes, diferentes industrias hubo, correcto. donde compartían, increíble, porque había Y, gente que trabajaba con clientes y había gente que no trabajaba con clientes directamente, pero correcto. estaban aquí por el área de cobro. Sin embargo, trabajaban con clientes internos también, que son los Ay, compañeros. Ujú. eso lo hablamos ahí porque una de las cosas uno de los temas que teníamos como título era el servicio al cliente interno y externo. Y que que una cosa más bien importante es el trato, el teamwork, ¿verdad? Como le llamamos el trabajo en equipo en la oficina y los ambientes tóxicos. Que eso Exacto. también, cuando estamos con un ambiente tóxico en la oficina, eso se lo traspasamos directamente al cliente Ex- externo. Al Así cliente que externo. el crear un buen ambiente de trabajo, eso es sumamente importante para llegar a tener un buen servicio al cliente, que ese era como ¿verdad? El Ex- resumen. El resumen, y fue tan interesante porque pudimos trabajar con el área tan árida, que es un área de cobro, y tú diste unas técnicas bien al grano de cómo trabajar, y la gente estaba emocionada porque hay ciertas técnicas que tú diste que fueron que ellos dijeron, Dios mío, si hubiera sabido esto al principio no hubiera tenido tantos problemas. Así que fue bien interesante esa área y la combinamos con el área de servicio al cliente, este, cómo tratar al cliente, cómo manejar clientes difíciles y cómo cobrarle a clientes difíciles Exacto. manteniendo la lealtad y que no se fueran molestos. Y eso fue algo bien, bien interesante que Bien interesante. trabajamos. Mira, y saliéndome de la línea de los seminarios, Ajá. tuvimos un almuerzo por el chef Miguel Rivera. Tuvimos la gente compartiendo desde que llegaron. Así es, qué O sea, unas chulo. cositas bien ricas de comida. Una dinámica que hicimos que estuvo bien buena es que cuando llegaron, nosotros les asignamos los asientos. Ah, eso fue bien ¿Recuerda? interesante, claro que Le sí. asignamos los asientos porque, como estamos hablando de servicio al cliente interno y externo, una de las cosas que tenemos que aprender es que los compañeros nuestros, que a veces pasamos más tiempo en la oficina que en la casa, Así pues es. esta persona es la que se va a sentar al lado mío todo el día, todos los días, ¿ok? Tenemos que definitivamente conocerlo, conocer sus problemas, conocer sus Su valores, su interés, valor. claro. Sí, y Eso entonces pues estuvo bien. eso nos llevó a colocarlos en los asientos hasta cierto punto, a obligarlos a conversar con la persona del lado.
que no Y era de su misma empresa, porque venían como no, de tres en tres y de dos en dos, exacto, y exacto. algunos vinieron solitos, pero la mayor parte vino de tres en tres y de dos en dos. Y entonces Sí. tú los pusiste a compartir con gente que no era de su clan. No, Y que eso no se fue habían bien visto, que no se interesante. habían visto nunca. Y No, entonces, fue muchas tan veces, interesante y se lo disfrutaron muchísimo. sí, sí, sí. Ujú. Porque entonces volvemos a confirmar que en la oficina posiblemente sean de las personas que se encajonan en su trabajo y no tienen ese trabajo en equipo. Y si yo necesito ayuda, ¿a quién le voy a decir? A una persona que está ahí al lado y no va a hablar conmigo. Así que nos Exactamente. llevamos al servicio al cliente. Exactamente, Lili. Y eso de trabajar solo es una de las cosas que también hablamos, que cuando uno trabaja con otras personas, nosotros estamos reprogramados desde chiquitos en las escuelas, a que tú tienes que tener buenas notas y tienes que sobresalir de los demás y tienes que ser el único, y eso te causa mucho estrés. Y nosotros trabajamos con otras personas en nuestra vida profesional toda nuestra vida. O sea que lo que nos enseñan en la escuela, a trabajar solo y a estudiar solo y a brillar solo, eso no necesariamente es lo que nos va a enseñar a tener éxito en nuestra vida profesional, que trabajando en equipo, trabajando con las cosas positivas, con las características positivas que tienen tus compañeros, junto a las tuyas, pues entonces es que pueden hacer un trabajo de calidad. Correcto. Y Fíjate que una de las cosas que mencionamos allí es que pensamos que el servicio al cliente es solo de una tienda, de un restaurante. Mencionaron los bancos también, Ujú. pero eso no es así. Nosotros somos consumidores para todo. Exacto. Trabajamos, estamos en contacto con otras personas, posiblemente a lo mejor pocas o una empresa bien, bien grande. Y eso, lo que discutimos allí, fue bien interesante porque si tú no tienes ese, lo dicen en inglés, el personal touch, ¿verdad? Definitivamente. Lo que Y yo creo que personas. eso y la personalidad para acoplarte a un equipo o simplemente tú liderar un equipo, porque a lo mejor, mira, a lo mejor muchas de esas personas que llegaron allí las pusieron en la posición gerencial en un ambiente que sabe Dios que tiene como, ¿verdad? Como situación difícil. ¿Y ahora qué hago? Y muchas veces quien te adiestra es el compañero que no sabe adiestrar. Y Exacto. entonces tú dices, O no te adiestran. no te adiestran. Y No te adiestran. entonces, y tú eres el mejor vendedor, y entonces ahora eres gerente porque fuiste buen vendedor, pero a lo mejor no eres buen gerente, eres buen vendedor. Una cosa no lleva a la otra. Y entonces, Exacto. ¿cómo O se fue trabajamos con esto? exacto, o se fue el supervisor o el jefe, se fue y ahora te pusieron ahí, como dicen, dedocráticamente. Así mismo. Y entonces yo, yo quiero ser la mejor, yo quiero ser la mejor, pero yo me tengo que orientar, yo me tengo que educar, yo Exactamente. tengo que ver qué otras técnicas yo puedo usar en esa oficina. Acuerda, Reina, eso es el tema, uno de los temas que vamos a hablar en nuestro próximo taller, ¿cierto? Definitivamente, definitivamente. Y surgió allí ese tema tan interesante donde todo el mundo tenía esta necesidad de decir, mira, por favor, cómo uno trabaja en estas situaciones, cómo uno puede trabajar en equipo, cómo uno puede motivar a otras personas en tu propio equipo, siendo supervisor o siendo par. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Cómo tú trabajas más eficazmente? ¿Cómo uno puede aumentar la productividad, ese rendimiento, y trabajar armoniosamente con otras personas, inclusive cuando hay ambientes tóxicos, ¿verdad, Lili? Hablamos mucho del Sí. ambiente tóxico. Del ambiente tóxico. Y sabes que muchas veces cuando llega una persona que no es parte que no estaba en la compañía y la ponen en una posición gerencial, ahí es que viene la resistencia de la gente a que todas las Exacto. sugerencias o todas las tareas o todas las directrices que de esa persona nueva, no la Que no acepto. necesariamente se ajustan a los valores o a la política establecida en esa nueva compañía, o sea, en esa compañía que para él es nueva. Y entonces
entra como lo que dijiste tú, la resistencia al cambio. Esta persona no sabe cómo nosotros No saben trabajamos. nada, no saben nada. Caramba, ayúdala, oriéntala. Exacto, exactamente. Cómo nosotros trabajamos, yo estábamos hablando fuera del aire, Lili y yo, que nosotros, por ejemplo, uno va a Walgreens y me cambiaron dónde está mi base. Yo fui el otro día, bueno, en Trujillo Alto, y me cambiaron dónde está mi base. Y yo buscando, tuve que llamar a una persona, mira dónde está mi base. Ay, es que lo cambiamos. Y yo digo, pero ¿por qué hay que cambiarlo? No me lo cambies de sitio. Pero entonces la gente se resiste al cambio. Ese Y hay cambios cambio. que son para mejorar. Y entonces uno tiene que adaptarse a esos nuevos cambios, nuevas formas de trabajar, nuevas plataformas con las cuales trabajar y todo ese Ujú. tipo de cosas. Y cómo nosotros trabajamos, nuevos estilos, nuevos estilos. Exacto. Exactamente. Pues mira, Ajá, no sé si me da tiempo a tocar unos temas que justo vamos a desarrollar para el en el próximo próximo. taller, Muy ¿verdad? bien, cuéntanos Muy eso. pronto. Pues mira, lo que acabamos de decir, cómo manejar ambientes tóxicos, vamos a hablar de liderazgo, tanto el liderazgo de la persona que va subiendo en la compañía como la que imponen, ¿verdad? El ejemplo que acabamos de dar cómo abordar problemas de desempeño, de esas Ujú. personas que arrastran los pies caminando. Yo Ay, sé qué que no, horror. qué ¿Y horrible. cómo podemos trabajar con estas personas sin que se sientan acosadas o que sin que se sientan que las estamos hostigando? ¿Cómo hacemos eso? Motivarlas, cómo Motivarlas que sean motivarlas para que felices. se... Hablamos del tema de la felicidad, que es importante. Cierto, Ujú. cierto. Y entonces, cómo prevenir la resistencia y el drama. Muy El bien. drama, porque hay gente el chisme se lo empiezan a contar a todo el mundo y entonces empiezan a crear esta nube de humo, se ponen una nube negra arriba y entonces sí que a punto de explotar esa oficina, implosionarla. Mira, Así Lili, que una vez yo estaba dando un adiestramiento y había una gente que estaban todos mirando, qué sé yo, que estuvieron toda la hora mirando el zapato de una persona, de un hombre, que tenía un boquete debajo del ay, zapato. Y eso era lo que los estaba ellos poniendo atención. Mira, está subiendo la pina, mira, por ahí viene el punto que te mira para que cheque. ¿Qué es esto? enfocado. Y otro yo me he dado cuenta, la gente cuando estás hablando como un speaker, ¿verdad? Un orador, si levantas las manos demasiado y se te sube la camisa, se te ve el chichito de la barriga, Qué se mal. desenfocaron, están observando cuándo va a volver a ver el chicho de la barriga. Así mismo, así mismo. Feísimo. Bueno, se aprende, pero se goza también. Se aprende. Y que mucho gozamos en ese Sí, adiestramiento, sí, gozamos tanto. Hicimos unas dinámicas bien divertidas con los mismos participantes, que sí. fueron a la vez de divertidas también. Las analizamos y identificamos Con un qué cosas objetivo. estaban bien hechas, qué quizás se pudieron haber mejorado. Y Es fue bien, correcto. bien, bien divertido, bien divertido. Sí, sí, Hablamos sí, de la felicidad, hablamos de que la felicidad sube el rendimiento y la productividad, o sea que uno trabajar desde un ambiente feliz, o sea, como tú misma dijiste ahorita, no desde un ambiente tóxico, como eso hace que la gente tenga mayor productividad. ¿Y qué más vamos correcto. a dar en el próximo adiestramiento, Lili? Bueno, lo del liderazgo lo vamos a estirar muy bien, tocando muchos, muchos, muchos puntos para Ujú. vernos tanto en el espejo nosotros como líderes y también evaluar cómo podríamos ayudar a ese supervisor nuestro que, pues qué, que da directrices absurdas, ¿verdad? Un día, pero el otro día está virado y entonces, ay, no sé por qué me suena la política así. Bueno, no. Este, ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que nos veamos nosotros en una posición ahí, que nos veamos nosotros cómo es que podemos ayudar o simplemente resolver los problemas porque estamos ya en esa posición de liderazgo. Muy ¿Ok? bien, Así que excelente. Ujú. ¿cuándo vamos?
a dar una fecha para este taller, este próximo taller, En nuestro próximo programa. Vamos a dar la fecha. en nuestro próximo programa. Muy Perfecto. bien, muy bien. Aquí es la semana que viene que vamos a dar el próximo Exacto, programa. exacto. Así que les vamos a tener fecha, les vamos a tener temas. Si ustedes quieren identificar temas que les interesen, también escríbanos en los comentarios. Exacto. ¿Ok? Denle like a nuestro programa, compártanlo con personas que ustedes entiendan que pueden beneficiarse de estos temas y de que realmente vamos a tener unos temas interesantísimos que vamos a hablar y que son que a todos nos pasa. Y nosotros tenemos, lo chévere de nosotras es que tenemos unas técnicas que pueden implantar en el momento. O sea, ustedes se llevan esas técnicas ahí. Inclusive, Lili, nuestro fotógrafo, José, José José Flores, Flores, que hizo todas las fotos divino, que ustedes están viendo aquí, fueron parte de José Flores y al final le vamos a dar un videito para que vean qué chulería, cómo quedó un compendio de nuestras actividades en ese evento. Y él mismo me dijo, en el medio, cuando tú estabas hablando, Lili, que estaba él diciendo, en lo que dijo ella de lo del cobro, a mí me da este problema y yo aprendí esto y ya sé cómo hacer esto gracias a que tú dijiste esto y entonces estaba hablando también de que una persona le salió de atrás para adelante y me dice, la técnica que tú dijiste cuando estábamos hablando de la técnica del espejo para calmar la persona en el servicio al cliente que estaba agitada, también la acabo de usar, me decía, acabo de una fiesta en el medio del seminario. Dice, del estoy taller. aplicando las técnicas que ustedes me están dando en este momento y me están funcionando. Yo me sentí tan feliz. Él es excelentísimo y le damos Sí. las gracias, ¿verdad? Por Por esas su fotos. paciencia. ¿Verdad? Estuvo con nosotras todo el día, al igual que el chef Miguel, que también estuvo dándonos como tú dijiste ahorita, un almuerzo y unas meriendas espectaculares. Y después terminamos con nuestro brindis. Fue espectacular, fue de verdad que la gente fue maravillosa y lo pasamos divino. Así que, Divino. Así que bueno, ya están anunciados, esperen el próximo, porque van a aprender muchísimo con unas dinámicas bien especiales y un aprendizaje de calidad, pero a la misma vez jovial, jocoso, ¿verdad? exacto. No. Ah, Divertido. y eso fue otra cosa que me dijo una de las participantes, que alguien le dijo, tú vas a estar tanto tiempo allí, Dios mío, y ella dijo, yo nunca en mi vida había gozado tanto en mi vida, y había aprendido a la vez que gozo. Me Sí, dice, esto no es nada de los adiestramientos que yo he cogido en mi vida. Así qué me dijo, rico. bien Nos linda. alegramos mucho y para eso estamos dirigidas, Así ¿verdad? mismo. Así que gracias, Lili, gracias a nuestros seguidores. Por favor, denos like, síganos, compartan este video y entonces nos vemos en la próxima, ¿verdad, Lili? Si Dios quiere. Pues Un ahora abrazo. vamos. Ahora Uno, qué decir, dos, una, dos tres. y tres. ¡Qué ¡Qué rico es rico es vivir! vivir! Muchas gracias. Muy bien. Pues vine pues a adquirir conocimiento y experiencia.
La profesora Reina de Lucas creó un impacto en mi vida cuando yo era estudiante universitaria y en la actualidad pues tengo un negocio, Fachanga, y sé que puedo sacar gran provecho tanto yo como la gerente y la assistant manager. Adquirir más conocimientos en servicio al cliente y todo. Buenas tardes, mi nombre es Francisco, me interesó el seminario, ¿verdad? Porque parte de mi tarea es realizar gestiones de cobro. Yo quiero hacer una cosa, ¿verdad? Porque todo está bueno. Vamos a empezar esto, que esto es lo incómodo de esta situación. A mí me da que como que ya extra y ofrecerle el puesto adicional para que ese cliente que quedó insatisfecho, pues regrese y se quede comprando.